La galaxia de Andrómeda, conocida por sus vastas extensiones de espacio inexplorado, fue el hogar del poderoso imperio Silo durante siglos. Los Silo habían expandido su dominio, conquistando y asimilando innumerables sistemas estelares. Su tecnología no tenía paralelo, sus naves de guerra no tenían comparación, y su imperio era temido en todo el cosmos. Los Silo se creían invencibles, destinados a gobernar la galaxia y más allá. El rey Zor, el gobernante supremo del imperio Sio, era una figura legendaria imponente y con una corona de escamas negras brillantes y ojos que brillaban con una luz azul fría. Inspiraba respeto y miedo. Su reputación de conquistador despiadado estaba bien ganada y su sed de poder era insaciable. Cuando los exploradores informaron del descubrimiento de un nuevo sistema estelar en una galaxia distante y sin importancia, apenas se dio cuenta de que era solo otra conquista potencial, otra adición a su creciente colección de mundos subyugados. Sin embargo, los informes contenían algo peculiar: lecturas de energía débiles de un pequeño planeta verde azulado llamado Tierra. Estas lecturas indicaban el uso de viajes espaciales rudimentarios, una curiosidad más que una amenaza. Intrigado, Zor decidió investigar y envió una flota de naves de guerra lideradas por él mismo para evaluar el potencial de conquista y sofocar cualquier posible resistencia, mientras la flota Silo atravesaba las vastas distancias entre las galaxias G. La Tierra permaneció felizmente inconsciente del peligro inminente. El planeta era un relativo recién llegado a la exploración espacial, habiendo logrado recientemente viajes más rápidos que la luz. El Comando Espacial de la Tierra Unida, UESC, se había apresurado a preparar una defensa, pero los recursos eran limitados y la brecha tecnológica parecía insuperable. Lo mejor que pudieron reunir fue una nave de guerra interestelar ensamblada apresuradamente, el Endeavor. El Endeavor era un símbolo del ingenio y la determinación de la humanidad. Una elegante nave blanca. Estaba equipada con las tecnologías experimentales más avanzadas de la Tierra. El casco de la nave estaba reforzado con una aleación de titanio y nanotubos de carbono diseñados para soportar ataques físicos y energéticos. Su sistema de armas principal era una serie de rayos de partículas. Capaz de disparar pulsos de alta energía, la nave, más notablemente, llevaba un motor warp experimental que le permitía hacer saltos cortos y rápidos a través del espacio. La capitana Maya estaba parada en el puente del Endeavor mirando la interminable extensión de estrellas. Una experimentada oficial, con reputación de calma bajo presión, fue elegida para liderar esta misión debido a su perspicacia táctica y experiencia en simulaciones de combate espacial. Su cabello oscuro estaba atado en un moño apretado y sus ojos agudos no delataban ningún rastro de miedo. La tripulación a su alrededor, una mezcla de veteranos de temporada y jóvenes reclutas, trabajaban diligentemente en sus puestos preparándose para lo que sabían que podría ser su misión final. A medida que la nave se acercaba a los confines del sistema solar, la flota Silo apareció a la vista. El sitio era a la vez asombroso y aterrador. Cientos de elegantes naves plateadas llenaban el vacío. Sus diseños angulares brillaban siniestramente. La más grande entre ellas era la nave insignia de Zor. Una nave enorme llena de armamento y envuelta en un campo de energía brillante empequeñecía al Endeavor. La nave humana parece casi insignificante en comparación a bordo de la nave insignia Silo King. Salor estaba sentado en su adornado trono rodeado de sus oficiales de élite. El centro de mando era una maravilla de tecnología alienígena llena de pantallas holográficas y sofisticados paneles de control. El general Wix, un guerrero estoico y curtido en la batalla, estaba al lado de Zor, listo para ejecutar sus órdenes. La atmósfera era de confianza casual, casi aburrimiento. El Zeloth se había enfrentado a innumerables adversarios y ninguno había representado un desafío significativo. Los escaneos confirman la presencia de una sola nave hostil. Un oficial informó que parece ser una forma rudimentaria de nave de guerra que usa tecnología obsoleta. Zor se rió entre dientes con un sonido profundo y resonante que resonó en el cámara. Qué pintoresco, comentó reclinándose en su trono. Creen que pueden resistirnos con juguetes tan primitivos. Prepárense para transmitir nuestros términos de rendición. Háganles saber que se enfrentan al poder del Imperio Silo.
El general BX asintió y emitió la orden. Un mensaje fue enviado hacia él. Endeavor, su tono era vago y despectivo, exigía la rendición inmediata de la nave humana y el planeta que representaba o se enfrentarían a la aniquilación completa. Los Silo esperaban cumplimiento. Después de todo, la resistencia sería feudal contra su potencia de fuego superior. En el Endeavor, el capitán Chen recibió el mensaje con una expresión de acero. Ella sabía lo que estaba en juego. La supervivencia de la Tierra dependía de sus acciones. Aquí y ahora sus dedos se apretaron alrededor del apoyabrazos de su silla de capitán mientras consideraba sus opciones. Podían intentar huir, pero el motor Warp no estaba aprobado y la flota Silo podría atraparlos fácilmente. Rendirse no era una opción. La humanidad había llegado demasiado lejos para someterse. Sin una lucha, no podemos igualar su potencia de fuego, murmuró a su tripulación, pero no necesitamos. Solo tenemos que demostrarles que no nos hundiremos fácilmente. Sus ojos recorrieron el puente y se encontraron con las miradas determinadas de sus oficiales. Prepara las armas. Les daremos una razón para que nos recuerden. La tripulación entró en acción, encendiendo las armas de la nave y reforzando los escudos. El Endeavor comenzó a acelerar hacia la flota Silo. Sus motores zumbaban con una energía apenas contenida mientras cerraban la distancia. El capitán Chen sabía que esta era una batalla que no podían permitirse perder. Eran la última línea de defensa de la Tierra, la barrera final entre su hogar y un invasor alienígena. Cuando el Endeavor se acercó al alcance, el capitán Chen dio la orden de disparar. Los rayos de partículas de la nave se encendieron y enviaron brillantes lanzas de energía que se dirigieron hacia las naves Silo. La batalla había comenzado y el resultado determinaría el destino de dos civilizaciones. Los Silo observaron con sorpresa cómo la primitiva nave humana se atrevió a enfrentarse a ellos. Habían esperado miedo, obediencia, sumisión. En cambio, se encontraron con defensa y coraje. La sonrisa del Rey Zor se desvaneció cuando se dio cuenta de que esto no sería tan fácil como había anticipado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron con un nuevo respeto por los humanos. Muy bien, murmuró. Déjame ver de lo que eres capaz. Con un gesto ordenó a su flota atacar la inmensidad del espacio. De repente estaba en llamas con la furia de la batalla cuando las naves humanas y Silo chocaron en una lucha desesperada por la supervivencia y el dominio. El vacío del espacio estalló en caos cuando la nave humana Endeavor lanzó su asalto a la flota Silo. Rayos brillantes de energía atravesaron la oscuridad, iluminando la vasta extensión con ráfagas de luz. La batalla había comenzado y ambos lados se prepararon para el inevitable choque en el puente del Endeavor. La capitana Maya Chen se mantuvo resuelta. Sus ojos fijos en las pantallas tácticas, los sensores de la nave pintaron un panorama desalentador. Las naves de la flota Silo no solo eran numerosas, sino también muy avanzadas. Cada nave enemiga estaba equipada con escudos y armamento que superaban con creces los mejores esfuerzos de la humanidad. Pero la capitana Chen sabía que la rendición no era una opción. Tenían que luchar y tenían que ganar. Apunten a los sistemas de armas de la nave líder, Chen ordenó con voz firme. El oficial táctico reconoció los dedos. Volando sobre la consola mientras el Endeavor se alineaba, su cuello disparó. Los rayos de partículas de la nave dispararon nuevamente y golpearon a un crucero Silo. La energía abrumó momentáneamente los escudos de la nave alienígena, haciendo que parpadearan antes de estabilizarse. El crucero devolvió el fuego enviando una descarga de rayos de plasma hacia la nave humana. El Endeavor se cerró bajo el impacto. Sus escudos absorbieron la mayor parte del daño, pero se tensaron bajo. Los escudos de asalto se mantuvieron al 60%, informó el oficial de ingeniería. El sudor golpeaba su frente. El sistema experimental de modulación de escudos de la nave estaba funcionando, pero estaba siendo llevado al límite. La tripulación sabía que si los escudos fallaban, no tendrían ninguna oportunidad contra el rey de la potencia de fuego de los Sio. Zor observaba la batalla desde su trono de mando con una mezcla de fastidio y curiosidad. La nave humana estaba demostrando ser más resistente de lo que había anticipado. Sus tácticas poco convencionales y la valentía de su tripulación lo intrigaban. ¿Cómo siguen resistiendo? Reflexionó en voz alta,
entrecerrando los ojos mientras estudiaba la pantalla táctica. Se volvió hacia el general Baze, que estaba a su lado. «Prepara los cañones vórtice. Es hora de terminar con esta farsa». Los cañones vórtice eran el orgullo de la flota Silo, armas masivas capaces de desatar devastadoras explosiones de energía, mientras los cañones alimentaban el espacio alrededor de la nave. Insignia Silo zumbaba con una energía siniestra. El Rey Zor se inclinó hacia adelante, ansioso por presenciar la destrucción de la insolente nave humana en el Endeavour. El capitán Chen vio la acumulación de energía y supo que estaban en problemas. Los cañones vórtice habían tenido el poder de destruir su nave de un solo disparo. «Maniobras evasivas», gritó agarrando el apoyabrazos de su silla. El timonel reaccionó instantáneamente. Arrojando la nave en una serie de giros y vueltas bruscas, el Endeavour se lanzó a través del espacio esquivando el fuego entrante y, tratando de evitar lo inevitable, los cañones vórtice dispararon liberando una ola masiva de energía. El espacio alrededor del Endeavour se iluminó cuando la explosión de energía surgió hacia ellos. Los escudos de la nave se encendieron absorbiendo la peor parte del ataque, pero la tensión era demasiada. Los escudos parpadearon y luego fallaron, dejando al Endeavour vulnerable. Las alarmas sonaron cuando los informes de daños inundaron la tripulación. Luchó por mantener la nave operativa, reparando los sistemas y reenrutando la energía donde pudieron. A pesar del daño, el capitán Chen se negó a dar marcha atrás. «Todavía tenemos un truco bajo la manga», murmuró su mente acelerada. El Endeavour había sido equipado con un prototipo de dispositivo de distorsión gravitacional, DEV, un arma de última hora diseñada para manipular el tejido. Del espacio mismo era un movimiento arriesgado, pero no tenían opciones. Activar el dispositivo de distorsión, ordenó con voz firme la tripulación. Dudó por un momento. Luego obedeció. El dispositivo zumbó al cobrar vida, extrayendo un inmenso poder del núcleo de la nave, mientras activaba el espacio alrededor. Del Endeavour comenzó a deformarse y retorcerse, creando una anomalía gravitacional. Los sensores de la nave detectaron la anomalía, creciendo su fluencia, extendiéndose hacia afuera. El Rey Zor observó confundido cómo las acciones de la nave humana desafiaban toda lógica. Él sintió los efectos de la distorsión gravitacional, mientras el tejido mismo del espacio parecía doblarse a su alrededor. Los instrumentos de su nave se descontrolaron y las otras naves Silo comenzaron a experimentar interrupciones similares. La anomalía gravitacional creada por el Endeavour estaba sacando a la flota de su curso. Sus sistemas de navegación avanzados luchando por compensar. «Imposible», Zor exclamó, agarrando los brazos de su trono. «¿Qué están haciendo?» Su voz era una mezcla de ira y de incredulidad. Nunca se había encontrado con un enemigo capaz de manipular el espacio de esa manera. La flota Silo, a pesar de toda su superioridad tecnológica, fue tomada por sorpresa por el ataque inesperado, mientras la anomalía crecía y comenzó a ejercer una poderosa atracción gravitatoria sobre las naves circundantes. Las naves Silo, incapaces de escapar de su control, fueron arrastradas hacia el centro de la perturbación. Las fuerzas gravitacionales desgarraron las naves, causando fallas estructurales y sistemas críticos colapsando uno por uno. Las poderosas naves de guerra fueron arrastradas hacia la anomalía. Sus escudos y motores fallaron bajo la inmensa tensión en el Endeavour. La tripulación observó con asombro y horror cómo la flota Silo fue diezmada. El dispositivo de distorsión gravitacional había funcionado, pero a un costo. La nave misma fue atrapada en el borde de la anomalía. Sus sistemas se esforzaban por mantenerla estable. El capitán Chen sabía que estaban en un... El tiempo apagó el dispositivo, ordenó con la esperanza de detener la anomalía para que no creciera más. El dispositivo se apagó y la anomalía gravitacional comenzó a disiparse. Las naves Silo restantes, aquellas que no habían sido destruidas o severamente dañadas, lograron estabilizarse. El vacío se llenó de escombros y los restos de las naves de guerra, alguna vez poderosas. El Endeavour flotaba entre ellas. Maltratado pero aún intacto, el Rey Zor, ahora atrapado en su nave insignia paralizada, vio con rabia su flota. El orgullo del Imperio Silo había sido diezmado por una sola nave primitiva. Sabía que su reputación como un
Conquistador Invencible había sido destrozada, pero más que eso, se enfrentó a la impensable realización de que había subestimado a la humanidad. La voz del capitán Chen crepitó sobre el canal de comunicación, rompiendo el tenso silencio. Rey Sor, ella, comenzó su tono calma pero resuelta. Su flota está derrotada. Le sugerimos que abandone nuestro sistema y nunca regrese. Por un momento solo hubo silencio y luego, para sorpresa de todos, un sonido emergió de la nave insignia alienígena. Comenzó como una risa baja y luego se convirtió en una risa completa y estruendosa. El Rey Sor se estaba riendo. Era una risa de incredulidad, mezclada con un respeto a regañadientes. Ustedes, humanos, me han sorprendido, admitió. Su voz con una extraña admiración a regañadientes. Nos iremos por ahora, pero sepan esto, Capitán Chen. El Imperio Silo no olvidará este día. Regresaremos. Y la próxima vez, puede que no sean tan afortunados con eso. Las naves Silo restantes activaron sus hiperimpulsores y desaparecieron en las profundidades del espacio, dejando al victorioso Endeavour solo en Mindabendame, el vacío. La tripulación del Endeavour dejó escapar un suspiro de alivio. Sus corazones latían con fuerza con la adrenalina de la supervivencia. Se habían enfrentado a un enemigo abrumador y habían salido victoriosos, pero sabían que esto era solo un respiro temporal. Los Silo no olvidarían fácilmente su derrota, y los humanos se habían convertido en un enemigo poderoso cuando el Endeavour estableció un curso de regreso a la Tierra. La capitana Chen se permitió un momento de reflexión. Habían ganado una victoria improbable contra un enemigo superior, lo que demostraba que la humanidad podría enfrentarse incluso a los adversarios más poderosos. Pero esta victoria tuvo un costo, y la sombra del Imperio Silo se cernía sobre la galaxia. La guerra estaba lejos de terminar y la próxima batalla podría ser aún más abrumadora. El Endeavour regresó a la Tierra con las cicatrices de la batalla y el peso de una victoria difícil. La tripulación sabía que habían hecho historia, pero también que habían preparado el escenario para un futuro lleno de peligros. Se habían enfrentado a la oscuridad del cosmos y habían demostrado que incluso contra todo pronóstico, la humanidad lucharía por su lugar entre las estrellas. El vacío del espacio estaba inquietantemente silencioso mientras los restos de la flota Silo huían del campo de batalla. Su alguna vez poderosa armada se redujo a escombros dispersos y naves dañadas. El Endeavour flotó entre los restos, un testimonio de la resistencia y el ingenio de la humanidad. La tripulación trabajó incansablemente para estabilizar los sistemas de la nave, reparando el daño infligido durante la feroz batalla. Habían sobrevivido, pero sabían que la amenaza estaba lejos de sobre el capitán Maya. Chen se paró en el puente, su mirada fija en la pantalla de View que mostraba las naves Silo en retirada. Su rostro estaba tranquilo, pero su mente estaba acelerada. Habían ganado una victoria significativa, pero el costo había sido alto. El Endeavour estaba muy dañado y la tripulación estaba exhausta. La gravedad de su situación pesaba mucho sobre sus hombros. Se habían enfrentado a un enemigo abrumador y prevalecieron, pero el Imperio Sil-Loth no tomaría esta derrota a la ligera. La voz del oficial de comunicaciones rompió el silencio. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Es el alto mando de la UESC. El capitán Chen asintió, haciendo un gesto para que se enviara el mensaje. La pantalla cobró vida y reveló el rostro severo del almirante Korsky, el jefe del Comando Espacial de la Tierra Unida. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. Capitán Chen, felicitaciones por su victoria. Todo el planeta observó cómo se enfrentó a la flota Silo y emergió victorioso. Usted y su tripulación son héroes. Chen reconoció el cumplido con un asiente. Gracias, almirante, pero la batalla fue costosa. Nuestra nave está dañada y los Silo no olvidarán esto. Necesitamos prepararnos para su regreso. La expresión del almirante se endureció. Tienes razón. Esta victoria fue significativa, pero es solo el comienzo. El Imperio Selot es vasto y poderoso. Necesitamos fortificar nuestras defensas y fortalecer nuestra flota. Tus acciones de hoy nos han dado tiempo, pero debemos usarlo sabiamente. Mientras la conversación continuaba, la tripulación trabajaba para restaurar los sistemas del Endeavour. La nave había sufrido,
daños significativos con varias cubiertas rotas y los motores operando a capacidad mínima, los ingenieros estaban trabajando duro reparando el motor Warp y estabilizando el núcleo de energía de la nave. El equipo médico atendió a los heridos. Sus esfuerzos fueron incansables mientras trataban lesiones que iban desde quemaduras hasta conmociones cerebrales. A pesar del daño y agotamiento, la tripulación sintió una sensación de orgullo y logros. Se habían enfrentado al poder del Imperio Silo y habían emergido victoriosos. La comprensión de que habían defendido su planeta natal de una invasión alienígena los llenó de un renovado sentido de propósito. Sabían que sus acciones habían comprado a la Tierra un tiempo precioso para prepararse para el inevitable regreso del Silo mientras continuaban las reparaciones. El capitán Chen se tomó un momento para dirigirse a su tripulación. Se paró en medio del puente, su voz firme y llena de determinación. Hoy nos enfrentamos a un enemigo como ninguno que hayamos encontrado. Nos mantuvimos firmes y demostramos que la humanidad no se inclinará ante la tiranía, pero esto es solo el comienzo. El Imperio Silo volverá y cuando lo haga debemos estar listos. Debemos seguir luchando por nuestra supervivencia y nuestro futuro. Juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Nos mantendremos unidos y prevaleceremos. La tripulación respondió con un coro de afirmaciones. Sus espíritus se elevaron por las palabras de su capitán. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La batalla había forjado un vínculo entre ellos, un sentido compartido de propósito que los llevaría a través de los desafíos por venir. Mientras el Endeavour regresaba a la Tierra, la tripulación reflexionó sobre los eventos de las últimas horas. Se habían enfrentado a un enemigo de poder incomparable y había sobrevivido. La victoria había tenido un alto costo, pero había demostrado al universo que la humanidad no debía subestimarse. El Imperio Silo, a pesar de toda su arrogancia y poder, había sido desafiado y derrotado por una especie que consideraban primitiva. El Rey Zor, a bordo de su nave insignia dañada, estaba furioso. De ira y frustración, su flota, una vez imparable, había sido diezmada por una sola nave humana. La derrota era una mancha en su reputación, una humillación que no olvidaría, pero por mucho que odiara a los humanos, no podía evitar sentir un respeto. A regañadientes por su tenacidad e ingenio lo habían sorprendido, y él sabía que seguirían siendo una espina en su costado mientras las naves Silo se retiraban a las profundidades del espacio. El Rey Zor juró que esta derrota no sería el final. Regresaría con una flota más grande y poderosa y aplastaría a los humanos de una vez por todas. El Imperio Silo no descansaría hasta que la Tierra estuviera bajo su control. Pero por ahora tenía que reagruparse y reconstruir la batalla. Le había demostrado que no podía subestimar a sus enemigos y que no cometería el mismo error dos veces en la Tierra. La noticia de la victoria del Endeavour se extendió como un reguero de pólvora. El mundo observó con asombro cómo la maltratada pero victoriosa Nave se acercaba al planeta. Las celebraciones estallaron cuando la gente se dio cuenta de que habían sido salvados de la aniquilación. La tripulación del Endeavour fue aclamada como héroes. Su valentía y sacrificio fueron honrados por naciones de todo el mundo, pero incluso mientras celebraban, sabían que la amenaza no había terminado. Silo regresaron y cuando lo hicieron, la humanidad tendría que estar lista. La llegada del esfuerzo fue recibida con vítores y aplausos. La nave atracó en la estación orbital del Comando Espacial de la Tierra Unida y la tripulación desembarcó con una bienvenida de héroe. La capitana Chen, con su uniforme chamuscado y su rostro arrugado por el cansancio, fue recibida por el almirante Korsky y otros oficiales de alto rango. La felicitaron por la victoria y prometieron brindar el apoyo necesario para reparar la nave y prepararse para la siguiente batalla mientras la tripulación se dispersaba para descansar y recuperarse. La capitana Chen se tomó un momento para reflexionar sobre los eventos de los últimos días. Se habían enfrentado a un enemigo más allá de su comprensión y habían salido victoriosos, pero la victoria fue agridulce. El costo había sido alto, y la amenaza del Imperio Silo todavía se cernía sobre ella. Sabía que solo se habían ganado tiempo y que la verdadera prueba aún estaba por venir. La capitana Chen miró las estrellas. Su mente se llenó de pensamientos sobre el futuro. La batalla le había demostrado que la humanidad era capaz de grandes cosas que podían hacer.
enfrentarse, incluso al más formidable de los enemigos, pero también le había demostrado que tenían mucho que aprender y mucho que prepararse. El imperio Salo era vasto y poderoso, y no descansarían hasta que la tierra fuera suya cuando el sol saliera en el horizonte, proyectando su luz dorada sobre el planeta. La capitana Chen hizo una promesa silenciosa de que haría todo lo que estuviera en su poder para proteger su hogar y su gente. Se prepararía para el regreso de los Silo y se aseguraría de que la humanidad estuviera lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar y la capitana Chen sabía que ella y su tripulación estarían al frente de la lucha, manteniéndose fuertes contra la oscuridad y defendiendo la luz de la humanidad. El universo era vasto y estaba lleno de peligros, pero la humanidad había demostrado que no debían subestimarlos. Se habían enfrentado al rey alienígena y su flota y habían ganado, y aunque el camino por delante era incierto, la capitana Chen y su tripulación estaban listos para enfrentarlo juntos. El Endeavour volaría de nuevo y cuando los Silo regresaran, encontrarían una humanidad unida y decidida, lista para enfrentarse a ellos. La batalla había sido una, pero la lucha por el futuro acababa de comenzar. Los días posteriores al regreso del Endeavour a la Tierra estuvieron llenos de una mezcla de celebración y preparación. El mundo había sido galvanizado por la victoria de la nave sobre la flota Silo, pero la amenaza inminente de una invasión de regreso se cernía sobre cada conversación e informe de noticias. Los gobiernos movilizaron sus recursos. Los científicos e ingenieros trabajaron las 24 horas para analizar la tecnología rescatada de la batalla y el Comando Espacial de la Tierra Unida, UESC, comenzó a redactar planes para una defensa más integral. La capitana Maya Chen se encontró en el centro de atención. Una heroína reacia en un planeta desesperado por tranquilidad a pesar de su agotamiento. Asistió a innumerables reuniones con líderes militares, políticos y científicos discutiendo estrategias y compartiendo ideas de la batalla. El UESC sabía que necesitaban actuar rápidamente para reforzar las defensas de la Tierra y capitalizar la victoria inesperada. El éxito del Endeavour les había dado tiempo, pero fue un respiro fugaz después de la batalla. Los principales científicos de la Tierra trabajaron incansablemente para aplicar ingeniería inversa a la tecnología Silo. Estudiaron los escombros recolectados del campo de batalla, tratando de comprender los materiales y sistemas avanzados utilizados por los alienígenas. Lado. Elena Vázquez, una física líder y experta en tecnología alienígena, lideró el esfuerzo. Estaba particularmente interesada en las armas de energía y los sistemas de protección de las naves SIT, con la esperanza de adaptar estas tecnologías para el uso humano. Uno de los descubrimientos clave fue un fragmento de un arma de energía Silo que parecía operar con principios mucho más allá de la comprensión humana. Vázquez y su equipo especularon que aprovechaba una forma de manipulación de energía que potencialmente podría revolucionar la tecnología humana si pudieran descubrir sus secretos. Podría proporcionar a la humanidad un medio para nivelar el campo de juego contra las fuerzas Silo enormemente superiores. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el rey Zor sembró de piel y vergüenza. Su reputación, una vez inexpugnable, se había visto empañada y el imperio Silo había sufrido una derrota humillante en manos de una especie supuestamente primitiva. Su nave insignia resultó gravemente dañada en la batalla y regresó al mundo natal de los Silo, donde fue sometida a extensas reparaciones. Los asesores y generales de Zor tuvieron cuidado de mantener la distancia, sintiendo la ira volátil que hervía bajo su calma. Exterior en los grandes salones de la capital de los Silo, Zor convocó un consejo de sus comandantes más confiables. La reunión era tensa, el aire estaba cargado de anticipación. El rey alienígena estaba frente a ellos. Su imponente figura proyectaba una larga sombra en la habitación. Su voz era fría y autoritaria cuando se dirigió a la asamblea. Los humanos nos han herido. Comenzó a escanear la habitación con sus ojos. Han mostrado un desafío que no esperábamos, pero no nos equivoquemos. No son nuestros iguales. Volveremos y los aplastaremos. El general Bindi, un guerrero experimentado y la mano derecha de Zor, dio un paso adelante. Presentó una pantalla holográfica del sistema terrestre
que resaltaba los posibles puntos de debilidad y las estrategias para una segunda invasión. Los Silo habían subestimado a los humanos una vez, pero no harían lo mismo. Error de nuevo. Regresarían con una flota más grande equipada con armamento aún más avanzado y se asegurarían de que el próximo encuentro no dejara sobrevivientes mientras el Consejo discutía sus planes. Un nuevo jugador entró en The Fray. Los agentes de inteligencia, Silo, habían interceptado comunicaciones de otras especies interestelares. La noticia de la victoria humana se había difundido rápidamente, provocando interés y preocupación entre otras civilizaciones alienígenas. Algunos vieron a los humanos como un aliado potencial contra el Imperio Silo, mientras que otros los veían como una amenaza que necesitaba ser neutralizada. El equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando y los Sexios sabían que necesitaban actuar rápidamente para reafirmar su dominio. De regreso en la Tierra, el capitán Chen y la tripulación del Endeavor recibieron un breve respiro antes de ser redistribuidos. La nave había sido sometida a extensas reparaciones y actualizaciones incorporando la nueva tecnología. Descubierta en la batalla, el motor Warp experimental se había estabilizado y los sistemas de armas de la nave habían sido mejorados con modificaciones inspiradas en las armas de energía. Silo, el Endeavor, ahora era más formidable que nunca, símbolo de la determinación de la humanidad de proteger su hogar a pesar de las mejoras. Chen sabía que todavía estaban superados. Los XYO tenían recursos que valían un imperio a su disposición y la flota espacial de la Tierra todavía estaba en su infancia. Necesitaban aliados y rápidamente la UESC envió enviados diplomáticos a otras especies que se sabía que debían tener cuidado con el imperio Chiyo, con la esperanza de forjar alianzas y construir una coalición contra la amenaza inminente a medida que se desarrollaban los esfuerzos diplomáticos. Las tensiones en la Tierra comenzaron a aumentar. La presencia de los Silo había destrozado la ilusión de seguridad que muchos habían dado por sentado. Estallaron protestas y manifestaciones con personas que exigían defensas más fuertes y cuestionaban la preparación del gobierno. Las teorías de conspiración y los rumores se extendieron como un reguero de pólvora alimentados por el miedo y la incertidumbre en este clima. La capitana Chen y su tripulación se convirtieron en símbolos reacios de esperanza y resistencia. Una noche, mientras la capitana Chen caminaba por los pasillos de la sede de la UES, se le acercó el almirante Korsky. El rostro generalmente severo del almirante se suavizó con preocupación. «Capitán, tenemos una nueva misión para usted y su tripulación», dijo entregándole un bloc de datos. «Hemos recibido información que sugiere que los Silo están reuniendo sus fuerzas para otro asalto. Necesitamos que usted lidere una misión de reconocimiento para reunir más información y darnos más tiempo para prepararnos». Chen asintió. Entendiendo la gravedad de la situación, la misión sería peligrosa, pero era necesaria, ya que regresó a